Ayer los mercados caen con muchísima fuerza y el responsable es Evergrande. Ha producido un nerviosismo normal, como era esperable, y en este video te lo voy a explicar por qué y cuáles son mis escenarios con respecto a eso. Además que mañana hay una noticia muy importante que los mercados van a estar demasiado atentos y que también puede producir movimientos muy fuertes. Así que vamos a analizar en este video todo lo que estoy esperando, tanto para el mercado de futuros, específicamente el SP500 y el NQ. Vamos a entender las criptomonedas y también los movimientos fuertes y el oro. Así que empecemos el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en Instagram como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo contenido en tiempo real, sobre todo en las historias y contenido diferente a mi canal de YouTube, donde también me consigues como Dani Pérez Trader, donde estamos a puntico de llegar a los 50,000 suscriptores, quiero decir, lo cual es muy interesante. De hecho, quisiera que vieras, si no lo has visto, este video que se llama Adiós Bitcoin, que es un video muy interesante sobre las regulaciones que vienen en las criptomonedas, así que no dejes de verlo. Pero, Frank, el tema de hoy definitivamente es Evergrande. El pasado sábado, en la sesión de inversión que tuve con varios estudiantes, o con muchos estudiantes afortunadamente, digamos que de alguna forma les explicaba todas las implicaciones que tiene Evergrande. Si no conoces Evergrande, Evergrande es el segundo mayor promotor inmobiliario, es decir, de todo lo que tiene que ver en ventas de apartamentos, en su mayoría a clientes que son de poder adquisitivo más o menos medio alto, ¿ok? Y las acciones de esta compañía, digamos, se han desplomado casi un 80% en los últimos meses. Más o menos eso equivale a 20 mil millones de dólares, para que tengas una idea, en capitalización de mercado. Y esto ha sido esto ha causado, quiero decir, un impacto muy importante, y todo ha sido causado por las deudas que tiene, que constan de 300 mil millones de dólares. Pero eso es lo importante, por supuesto que sí. Déjame te lo dimensiono un poquito para que entiendas lo que representa esa deuda. Mira, escucha bien, nada más en intereses son 122 mil millones de dólares, ¿okay?, que tiene esa deuda. Eso equivale aproximadamente al PIB de países como Marruecos, Eslovaquia, Kuwait. Es más, te lo voy a poner así. El PIB de Ecuador son 100 mil millones de dólares. Y el de Puerto Rico también, 100 mil millones de dólares. Y de ellos deben 122 mil millones solo en intereses, porque la deuda total asciende a 300 mil. Por ejemplo, la deuda de República Dominicana son 84 mil millones, de Luxemburgo también, de Guatemala alrededor de 81 mil millones de dólares, Costa Rica 61 mil, Venezuela 42 mil. Ustedes entienden las dimensiones de esto, ¿verdad? Obviamente es un tema de China, que todo es siempre bastante grande, pero bueno, tienen aproximadamente 1.380 proyectos inmobiliarios en este momento en 280 ciudades, y ya ustedes saben que en teoría, y aquí es donde está el punto clave, ¿dónde está Evergrande? Está en China. Y ahí es donde las cosas empiezan a distorsionarse por, obviamente, una visión muy diferente al mundo occidental, y además de eso, pues obviamente una comunicación muy, pero muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa esta semana? Y aquí hay un punto importante. Esta semana se van a vencer uno de esos bonos de deuda que tiene Evergrande por 80 millones de dólares. Es poquito con respecto a todo lo que tiene. Sí, es bastante poquito, pero hay que ver el presidente que crea, si lo paga, si no lo paga. Entonces, a raíz de todo esto se ha generado una cierta controversia. Yo el pasado sábado les decía a las personas que asistieron a esa sesión, yo les decía que esto me acuerda a Lehman Brothers, que por cierto, el pasado 15 de septiembre cumplió 13 años de haber pasado. Entonces, esto me acuerda demasiado, pero la diferencia es bastante marcada, porque Lehman Brothers fue en Estados Unidos y esto es en China, donde la comunicación es muy diferente. De hecho, ayer, por ejemplo, el presidente o el fundador de Evergrande empezó a decir, bueno, vamos a salir del momento más oscuro, pero no dice cómo. ¿Sí? Entonces, claro, la comunicación que hay de China es diferente a la de Estados Unidos con respecto a todo lo que pasó con Lehman Brothers, pero el caso se parece bastante. Y me da mucha impresión que muchos analistas ayer decían exactamente lo mismo que decía yo en esa sesión de inversión. Entonces, esto es muy importante, pero esto tiene implicaciones también al mundo occidental. ¿Por qué? Porque
muchos de los involucrados en esa compra, por ejemplo, de deuda o que tengan bonos de Evergrande son muy, muy grandes en el mundo occidental. Por ejemplo, déjame te digo que el mayor gestor de riesgos y de activos del mundo, que se llama BlackRock, tiene participación allí. Estamos hablando también, por ejemplo, de Fidelity, de Goldman Sachs, Pinco, todos ellos tienen, al parecer también, por todo lo que me he documentado, tienen y están expuestos a lo que puede pasar en Evergrande. Y por eso también les salpica a otras regiones y a todo lo que puede pasar en la bolsa. De hecho, ayer las criptomonedas también se vieron muy afectadas por todo el tema. Así que hay que estar muy, muy atentos a la comunicación que se vaya a tener y al cumplimiento que vaya a tener Evergrande con respecto a sus acreedores. De hecho, la comunicación es tan, pero tan diferente con respecto a cómo se manejan las cosas en el occidente a China. Fíjense, por ejemplo, ayer hay una carta supuestamente del presidente de Evergrande a sus empleados y, bueno, empezaron, digamos, a arder las redes que hay allá, que son diferentes aquí en occidente. Y, bueno, eso también produce muchísimo ruido y a mí no me produce nada, pero nada de confianza. Ahora, hoy los mercados están rebotando, esa es la realidad. Siempre está esta cultura sobre todo muy reciente del buying the dip, o sea, es comprar muchísimo a los retrocesos. Sin embargo, este retroceso esta vez pasó un soporte importante y déjame te lo muestro en la gráfica. Yo llevo meses diciéndole que cuando el mercado pasara este soporte iba a venir una reacción muy fuerte y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, este es el futuro Mini, el SP500 y miren cómo el mercado pasó los 2,5 millones de contratos o de transacciones y fíjense cómo el mercado cayó de manera importante. Cayó más o menos el día de ayer. Estamos hablando de unos más de 100 puntos, casi 130 puntos, si no me equivoco, por ahí, en el caso del SP500, lo cual es bastante. Ahora, si lo vemos en una gráfica más detallada, fíjense cómo, digamos, el mercado baja de manera importante. Ayer el volumen fue bárbaro, realmente. Llegó a caer justamente en el soporte. Yo te decía que si pasaba este precio, el mercado, te lo decía en el TradingView, el mercado probablemente iba a pasar aquí. Si lograba pasar allí, iba a llegar a este punto. Y si lograba pasar aquí, iba a llegar a los 4,271. Y es prácticamente lo que hizo. Fíjense cómo el mercado de aquí rebota con mucha fuerza. Aquí también rebota con fuerza hasta que logra llegar a los 4,293. Todavía a unos 20 puntos alojados donde yo decía. Pero digamos que bien interesante la bajada con muchísima fuerza. Y hoy tiene esa recuperación que te digo que es como el buying back. Ahora, aquí el tema importante es el siguiente después de todo lo de Evergrande. Mañana viene todo lo que tiene que ver con la declaración del FOMC, que ha producido bajas interesantes en los últimos meses. Se va a decir qué va a pasar con la tasa de interés, lo cual no creo que pase nada en este caso. Y también va a ser la rueda de prensa, que ya ustedes saben que es analizada por arriba, por abajo, lenguajes corporales, todo lo que se dice allí. Así que esto va, de alguna forma, las proyecciones económicas va a tener muchísima incidencia con lo que vaya a pasar esta semana. Entonces, si Evergrande mañana, que es el vencimiento de los bonos, el de 80 millones de dólares aproximadamente, y estas digamos, declaraciones en la rueda de prensa, todas las proyecciones económicas tienen algún dato que no sea del agrado del inversionista, porque es la realidad que no esté alineado con lo que dicen los analistas, pues digamos de alguna forma todavía podemos seguir viendo bajadas importantes en el mercado. Pero ¿qué tenemos para hoy? Y déjame te lo muestro en una gráfica un poco más detallada. Este es el futuro igual del Mini SP500, pero una gráfica un poquito más reducida. Y fíjense cómo el mercado en este caso está respetando esta línea de tendencia de manera importante. Vamos a ver si el mercado logra aquí nuevamente volver a llegar a esta pequeña resistencia interina alrededor de los 4,395 y de ahí ver si logra romper para nuevamente llegar hacia los 4,420, 4,425. Hasta este punto todavía digo, estoy pensando alcista, pero si el mercado logra romper esta línea de tendencia, aquí va a tener un fuerte soporte alrededor de los 4,365, 4,370. Pero si el mercado, y de ahí podría rebotar nuevamente también y hacer simplemente una pequeña consolidación en este punto. Pero si el mercado logra pasar aquí, ya saben el escenario. Pero si logra pasar este soporte, va a haber con muchísima fuerza y aquí van a haber oportunidades en corto.
¿ok? Hasta el precio más o menos de 4.340. Si logra pasar de ahí, muchos más cortos, con más fuerzas, probablemente alrededor del precio de 4.295. Así que hasta que no pase el soporte de 4.365, todavía considero que pueden haber oportunidades en largo, incluso en esta consolidación. Y si logra pasar de el precio de 4.395, pues probablemente el mercado se comporte alcista, pero con muy poca fuerza. Así que hay que tener bastante paciencia. Ahora, en el caso del NQ, fíjense cómo el mercado, digamos, de alguna forma vuelve a la zona de consolidación, de ahí rebota y está haciendo prácticamente lo mismo, está haciendo algo como así. Vamos a ver si logra pasar alguno de los dos extremos para ver si en el caso que sea bajista logra llegar al área donde hay compradores fuertes, que estamos hablando de 14.313. Fíjense cómo el mercado hizo exactamente aquí lo que estábamos previendo, justamente, es increíble. Y ahora el mercado, después de pasar aquí, llegó justamente a nuestra zona de soporte, tuvo un pequeño sobrepaso, pero de ahí rebote de manera importante. ¿Y a dónde llega? Al mismo precio que te había comentado en estos días. Así que es muy importante que el precio pase los 15.500, los 15.151, y si logra pasar de ahí pudiera llegar nuevamente al área de los 15.350, 15.360, produciendo aquí oportunidades en largo de manera importante. Pero si no lo hace, el mercado va a llegar a este punto nuevamente y aquí se va a producir oportunidades en corto de manera interesante. Así que llegó la volatilidad y eso lo podemos ver en esta gráfica que te voy a presentar. Este es el índice de la volatilidad y miren cómo el mercado traspasó por primera vez desde febrero esta línea de tendencia, esta zona donde había muchos, por decirlo así, vendedores o personajes que se iban en corto aquí en el VIX, y fíjense cómo sobrepasa de manera importante. Ahora, yo les decía que si sobrepasaba allí, las acciones iban a caer, todos los índices iban a caer, y eso es lo que pasa, obviamente. Entonces, fíjense cómo llega a la resistencia y de ahí baja de manera importante. Ahora vamos a ver si utiliza este soporte alrededor de los 21 para seguir subiendo, y eso significaría que los índices y las acciones bajarían. Así que por primera vez tenemos una reacción fuerte del VIX hacia arriba, aumentando, con lo cual obviamente tiene un impacto muy fuerte en las acciones. En el caso del Bitcoin, fíjense cómo llegó a los 40.000, justamente como te había dicho. Este tema de Evergrande le salpica obviamente a las criptomonedas. Sin embargo, para mí, insisto, la visión a mediano o largo plazo sigue siendo alcista, y para mí estas son ofertas de manera importante para tomar posiciones. Miren, en el caso de Ethereum también llega a una de nuestras zonas de soporte y de ahí avanza, llegó casi hasta los 2.800. Vamos a ver, tiene que ser fundamental para yo decir que viene una bajada muy fuerte, tiene que pasar el precio de los 2.625. Igual que el Bitcoin, tendría que pasar los 40.000 para yo decirles a ustedes que entonces que estamos en un escenario muy cercano de poder llegar incluso a los 29.000, lo cual a mí me produce, como siempre les digo, áreas de oportunidad de inversión. En el caso de ADA, de Cardano, llega a los 2, un poquito por debajo, y de ahí avanza de manera importante, está justamente en el soporte, hace un mínimo más bajo, así que vamos a estar muy atentos que pudiera incluso seguir bajando y llegar hasta los 1.75, incluso, ¿por qué no llegar a los 1.48? Y ahí también tener, digamos, posiciones importantes. El oro sube ayer un poco, sin embargo no sube con fuerza. Hoy también está subiendo, pero no sube con fuerza. Ya saben que aquí para mí es como una zona de no hacer trading. Así que, friend, esos son los escenarios para hoy. El tema de Evergrande está realmente muy interesante. Hay que analizarlo muy de cerca. Voy a seguir compartiendo contenido con respecto a eso. Los escenarios están planteados, pero mañana va a ser el día clave de la semana por las dos cosas que te dije. Primero, por todo lo que tiene que ver con FOMC, y segundo, por el pago de Evergrande, que yo creo que lo van a pagar sin ningún tipo de problema. Son simplemente $80 millones, que ya ustedes saben cómo se maneja ese tema allá en China. ¿Ok? Así que, friend, no dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram, donde me consigues como Dani Pérez Trader, al igual que en mi canal de YouTube, donde estoy publicando contenido de mucha utilidad. Y ya saben que pronto voy a publicar contenido de inversión en acciones. Voy a dedicarlo un día específico, va a ser los miércoles, pero estoy preparando el formato, ténganme paciencia, pero va a ser contenido muy bueno. Así que no dejes de compartirle este canal de YouTube a ese amigo o a ese grupo de amigos que siempre están hablando de inversión, porque voy a seguir compartiendo información de mucho valor, y ahora también voy a sumarle una sección de inversión en acciones que creo que les va a gustar mucho. Así que les mando un abrazo. Espero que tengan un buen día de inversión, de trading, una gran operativa, y nos vemos entonces el próximo día jueves. Abrazo grande. Bye.